Sonríe de la cámara, profe. Está siendo grabado. Ay, a propósito, además de lo bizarro que es dar la clase a un dispositivo, tuve que escuchar mi propia voz, la cosa más horrorosa que he probado esta semana. ¿Escuchó la clase? Escuchar mi voz, ¿Cómo? No, no entiendo. ¿Sí puso su clase o cómo? No entendí ya. sí, o sea, descargué la clase y la estuve escuchando, pero lo terrible fue escuchar mi propia voz, eso sí, fue fatal. ¿Te oyes bien? Bueno, pues ya ni modo. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Dicen que en general la voz que nosotros escuchamos grabada es nuestra real voz, porque la que nosotros escuchamos como dentro de nuestra cabeza y que creemos que es nuestra voz, pues no. Entonces, te escuchaste a ti mismo como todos te escuchamos, Juan. Sí, eso es lo terrible. Pero bueno, muchas gracias. Ok, pues cuéntenme qué han pensado acerca de la última clase, cómo les ha ido repasando sus notas. ¿No las repasaron? Yo sinceramente no hago notas. Y fíjate que me ha costado un poquito más de trabajo hacer notas con este modelo, pero algo que ha funcionado mucho es que durante la semana tratamos de compartir lo que aprendimos en tu clase, entonces es una manera de repasarlo, de tenerlo presente. Por ejemplo, lo ocupamos para dar un poco de esta clase en nuestro sacramental el domingo y a mis papás les interesó, entonces fue bueno como poder retomar lo que habíamos estudiado y de hecho, pues ya sabes que yo sigo haciendo pueblo, invitando gente a tu clase, entonces invitamos a nuestro presidente de rama, dijo que posiblemente se conecte y algunos otros hermanos, entonces eso me ayuda mucho a tener presente lo que estudiamos. Ok, muchas gracias. Um, y bueno, de lo que ustedes recuerden de la clase pasada, este, ¿qué les pareció? O bueno, no me refiero a la clase, sino al tema. ¿Cómo nos pareció lo del tema? Ajá, Mm, O hablamos sea, de en general lo de las trompetas, ajá, pues a mí ¿qué? me pareció muy emocionante, este, porque es luz para mí, voy entendiendo lo que el Señor quiere decir, obviamente. Si lo pongo ya en términos más subjetivos, pues sí es algo que nos pega, ¿no? Y a lo mejor saber que nos toca, pues sí está complicado, pero principalmente yo siento como, me da gozo entender por fin lo que el Señor está diciendo, entender el lenguaje en el que lo habla y poder, pues sí, más que nada saber cómo Él se comunica con nosotros mediante su espíritu. Entonces, si estamos obteniendo esta habilidad, a mí me reconforta mucho porque entonces, eso me da a entender que de alguna manera estoy tratando de comprender lo que Él dice o que Él me permite también conocer un poco más de lo que Él dice, ¿no? Por distintos medios. Pero el tener este conocimiento actualmente me reconforta mucho porque me hace creer o me hace pensar que somos tan importantes para Él que de una u otra manera quiere decirnos qué sigue. Y precisamente para estar más conscientes, más preparados y para afianzarnos más firmemente a su evangelio, no para asustarnos, sino para poder ser más fieles y más firmes. Ok. Ah, ¿tienen alguna pregunta que haya quedado este, pendiente de la clase pasada? Ninguna.
hermano Amador, Daniel. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces, pues vamos a iniciar la clase de hoy, esperando que el espíritu pueda instruirnos en esta ocasión. Y necesitamos repasar algunos puntos que son muy sencillos, pero que ya juntándolos todos se vuelve algo muy complicado. El primer punto es cómo calculaban el tiempo los judíos. ¿Recuerdan cómo se dividía o cómo calculaban el tiempo los judíos? ¿No? ¿Recuerdan cómo calculaban el tiempo los judíos? Perdón, pero no. Ah, Específicamente, ¿qué tiempo? Porque hemos hablado de muchas medidas de tiempo. Eh, por ejemplo, ¿cuántos días tiene el mes judío? Si no me acuerdo, eran... No, no me acuerdo. No sé. Ok, bueno, estos son conceptos que sí son importantes y ahorita vamos a ver por qué es que son tan trascendentes. Entonces, el primer punto es recordar que el pueblo judío calculaba el tiempo eh, dividiendo el año en 12 meses. Pero esos 12 meses no son como los nuestros. Sus 12 meses estaban calculados en 30 días cada mes. Esto hacía o hace a que a veces por esto no coinciden el año judío con el año que actualmente nosotros manejamos, con el calendario gregoriano. En primera, porque ellos se basan en las fases de la luna, y en segunda, porque su calendario es de 30 días de cada mes. Al final les va sobrando cierto tiempo y ellos van haciendo los ajustes de manera un poco arbitraria. Por eso es que decíamos que cuando hacemos cálculos de tiempo en la profecía, es un poco delicado hacerlo en un calendario diferente al judío, pero incluso es difícil hacerlo en el calendario judío, porque también los judíos hacen esos ajustes de forma arbitraria. Entonces no es tan sencillo poder tener un cálculo preciso acerca de las profecías cuando se refieren a cierta temporalidad. El siguiente punto, bueno, este es el primer punto. Recordar esta forma de medir el tiempo entre los judíos. Eh, la siguiente parte es reconocer ciertas profecías. Eh, ¿Recuerdan cuánto tiempo estuvo cautivo el pueblo de Judá en Babilonia? 40 Ok, 40. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, miento, son 70, ¿no? O 40. Sí. Correcto, 70. Exactamente, fueron 70 años los que estuvieron en el cautiverio en Babilonia. Sí, porque eso De- lo dice la profecía de las 70 semanas. Así es. Pero bueno, esa es otra parte que ahorita vamos a analizar. En sí fue Jeremías el que profetizó que estarían durante 70 años en el cautiverio. Entonces, si gustan acompañarme a Jeremías capítulo 25.
Listo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Quieres que lo lea? Por favor. La palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí la palabra de Jehová, y os he hablado, madrugado y dando aviso, pero no habéis escuchado. Y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, pero no habéis escuchado, ni habéis inclinado vuestro oído para escuchar. Cuando decían: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová, y a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis escuchado, dice Jehová, sino que me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis escuchado mis palabras. Ok. Hasta aquí se nos dice el por qué. ¿Cuál fue la razón por la que el Señor va a mandar un decreto de castigo sobre el pueblo de Judá? Por desobedientes y por idólatras. Así es. Y ahora vamos a ver cuál es la sentencia, a partir del versículo 9 y hasta el 11. ¿Continúo yo? Sí, por favor. He aquí, yo enviaré y tomaré a todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré, y los haré objeto de espanto, y de burla, y de desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y de la desposada, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Y toda esta tierra será desolación y espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y acontecerá que cuando hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su iniquidad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. ¿Hasta qué número dijiste? Hasta está bien. Perfecto. Bien, entonces ahí la profecía es bastante clara. Nos da un decreto de 70 años. Estos años son literales, no son simbólicos. Durante 70 años el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Cuando Daniel se encontraba en el año 68 del cautiverio, él se acordó que el tiempo estaba por cumplirse. Y entonces es cuando él ora al Señor preguntando preguntándole al Señor si efectivamente serían los 70 años y qué señales habría de recibir para recibir la confirmación de que estos 70 años ya estaban por cumplirse y que él cumpliría su promesa de hacerlos volver. Como consecuencia de esta pregunta, Daniel empieza a tener una serie de visiones y entre esas visiones se encuentra la profecía de las 70 semanas y otro conocido como la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Son profecías que van ligadas, están de la mano, pero esas cantidades de tiempo, las 70 semanas y los 2300 tardes y mañanas, que en pocas palabras son 2300 días, esas son cantidades simbólicas. Pero incluso para Daniel resultó difícil, al grado que tuvieron que mandar al ángel Gabriel para poder dar contestación a muchas de las preguntas que él tenía con respecto a lo que él estaba viendo por parte del Señor. Y aquí es donde se pone un poquito más complicada la cosa, porque entramos a un tema conocido como el calendario profético.
Entonces necesitamos ver cómo es que el Señor va a castigar a la nación de Israel y con base a qué principio. Y decíamos que el principio que se maneja para el castigo de Israel es el día por año. Mandé al grupo un- una información que fue redactada por la Iglesia Adventista, en la cual ellos desglosan este concepto de manejar la profecía día por año. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, Sí, Juan. ¿ok? ¿Alguien más que pudo leer? ¿Cuál, perdón? Eh, una información que subía el grupo de la Iglesia Adventista, que se llama Día por Año. Si quieres la vuelvo a subir por aquí. Ah, ok, me parece bien. Bueno, ese principio, conocido como el principio día por año, es lo que se maneja eh, en la forma en la que nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que es a la manera de los judíos, pero también eh, basándonos en un modelo historicista. Existen otros modelos, decíamos en la clase pasada, y lo decíamos al inicio del curso, para poder analizar Apocalipsis. Uno de esos modelos es el modelo preterista, es decir, un modelo que dice que el Apocalipsis ya se acabó, que ya fue cumplido en los días de Juan, con los emperadores de aquellos tiempos, y que Juan solamente se estaba refiriendo a su tiempo y el triunfo que tendría el cristianismo en la historia de la humanidad. Entonces esas personas dicen que las cantidades de tiempo que se mencionan en las escrituras, en especial Apocalipsis, son cantidades literales. Cuando escuchamos, por ejemplo, 70 semanas, se refiere a que son 70 semanas literales, o 3 días y medio, son 3 días y medio literales. De tal forma que entonces, algunos, por ejemplo, uno de ellos, el más famoso, es el maestro Antonio Pinero, es un historiador español que se ha encargado precisamente de hacer estudios sobre el Apocalipsis. Él ha dicho que Juan esperaba la segunda venida de Cristo en sus propios días. Prácticamente al cambiar el siglo, al entrar al año 100, pues ya esperaban que viniera Cristo. Esto, si lo tomamos así literal, tiene cierto sentido, porque en efecto el cristianismo triunfó tras la muerte de Juan, bueno, la supuesta muerte de Juan, y el cristianismo triunfó. Sin embargo, deja como inacabada la espera de la segunda venida de Cristo y hace quedar a Juan como un charlatán y todo el cristianismo se viene abajo. La otra parte o la otra forma de interpretar el Apocalipsis es a través de un método futurista que dice que todo lo que se escribió en Apocalipsis es para el futuro. Y por lo tanto, nada de lo que hemos estudiado hasta ahorita tiene relación con épocas anteriores, sino que todo se acumula para la última semana antes de que venga Jesucristo.
específicamente 7 días, y aquí es donde surgen dos corrientes dentro de las iglesias evangélicas. Una que dice que es una semana literal, es decir, 7 días como los conocemos, para el fin de los tiempos y el cumplimiento de Apocalipsis. Otra versión que dice que esos 7 días que se mencionan en la Biblia como los 7 últimos días antes de que venga Jesucristo, son en realidad 7 años. ¿Eso dónde se Basándose, menciona? Lo de los 7 días, eh, no recuerdo bien. bueno, estas iglesias evangélicas lo toman basándose en este principio de día por año. Entonces, hay algunas que lo aceptan, hay algunas que lo rechazan, y dicen, sí, estamos de acuerdo en que son un día por año, pero los últimos 7 años de la historia de la Tierra son conocidos como la Gran Tribulación, y en esa época la iglesia va a ser raptada, será llevada al cielo, y mientras el pueblo de Israel se va a hacer pedazos aquí en la tierra. Así es como lo enseñan en algunas iglesias evangélicas. Mientras que en otras dicen que son 7 días literales, en que en esos 7 días la iglesia sube al cielo, se celebran las bodas del Cordero, y abajo en la tierra está el pueblo de Israel haciéndose pedazos. Este, Ahí están peleando con el anticristo, están peleando el falso profeta, y todas los judíos serán exterminados para el final de ese tiempo. Obviamente, esto es una doctrina totalmente antisemítica. Es pensar que la destrucción del pueblo judío es real y que así va a ser. Pero esto es incorrecto, evidentemente. Como hemos visto en clases anteriores, el Señor ha demostrado que no se olvida de su pueblo y que el pueblo de Israel, en su totalidad, está contemplado en la misión de los últimos días. Los santos de los últimos días usamos este principio de día por año para interpretar la profecía de Daniel. Decía en una clase anterior que si nosotros no hacemos caso de este principio día por año, la profecía de Daniel no encaja en los tiempos, de tal forma que o Cristo tuvo que haber venido 70 semanas después de haber salido de Babilonia, del pueblo de Israel, o, en su defecto, tendría que haber llegado casi hasta el año 3000 en su primera visita. Entonces, las cosas no encajan cuando no usamos este principio. Entonces, este es el punto número 2. Recordar el principio día por año para interpretar las profecías de Daniel. Daniel es el principal que pone sobre la mesa un cálculo del tiempo, de tal forma que en el meridiano de los tiempos, muchas personas ya sabían que Cristo, o que era el tiempo del Mesías. E incluso no hay un texto en la Biblia que lo diga, pero por alguna razón los judíos sabían que la mamá del Mesías tenía que llamarse María y el papá tenía que llamarse José. Por eso es que en esa época vamos a encontrar a muchísimas Marías y a muchísimos Josés, porque era el tiempo en el que se estaba esperando al Mesías y se sabía que el Mesías tenía que llevar el nombre de su padre. En español no tiene mucho sentido. Jesús y José son nombres totalmente ajenos. Pero en hebreo sí tiene mucho más significado, porque en hebreo es Josué, que es conocido como Josué o José, y significa Jehová salvará. Y Yeshua significa Jehová salva. Entonces todos estaban esperando el nacimiento del Mesías en ese tiempo. Y cualquier doncella
pues trataba de ser digna de poder ser la madre del Mesías, aunque no sabían bajo qué circunstancias o medios. Ahora, menciono esto porque Daniel en su profecía se extiende hasta el final de los tiempos. Y en la actualidad hay muchos grupos cristianos que están viajando a Jerusalén. Y bueno, no solamente viajan para conocer la región, no solamente viajan para conocer los lugares históricos, viajan para predicarle a los judíos. ¿Con qué intención? Con la intención de que tal vez alguno de ellos sea alguno de los profetas mencionados en el Apocalipsis, de los dos testigos que serían martirizados en la plaza y que estarían sus cuerpos durante 3 días y medio. Aquí es donde ya viene lo interesante, porque nosotros vamos a tener que ser pacientes en este sentido para poder saber el cálculo del tiempo, cuándo es literal y cuándo es simbólico. Y también saber realmente quiénes son esos testigos que estarían durante los últimos 7 años de la historia de la Tierra. Entonces, aquí es algo que nosotros tenemos que entender muy, muy bien y tenemos que ser bastante pacientes para tener una comprensión plena de lo que es la sexta trompeta, que fue ahí donde nos quedamos. Todavía no hemos avanzado a la séptima trompeta, pero quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta. ¿De qué perdí? Perdón por llegar tarde. Ok, Paquito, te parece de mucho, pero luego Así. todo bien. Híjole. No sé, bueno. Ok. No te preocupes, está grabada la sesión y lo puedes volver a ver después. Huacay. ¿Tienen alguna pregunta acerca del principio día por año? No, ninguna. Ok. ¿Seguros? ¿Hablen ahora? ¿Callen para siempre? Todo claro como la coca, Juan. Muy bien. Ok. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 9, por favor. Espérame tantito, nos quedan 5 minutos de sesión. ¿Te parece que iniciemos otra y ya para que empezar de lleno con esto? Me parece bien. Sale, lo voy a dar de baja.